acerca de las sanas palabras que nos enseñó nuestro Señor Jesús, ¿sí? Así que yo les invito para que ustedes dispongan hoy su corazón, así como todos hemos dispuesto nuestro tiempo para estar en este lugar. ¿Cuántos tenemos necesidad de ser hoy alimentados de la palabra de Dios? Todos los días, ¿verdad? Cuando una persona de pronto está enferma, se le va su apetito, ¿cierto? No apetece. Pero cuando una persona está sana, su apetito está vivo, ¿cierto? Y pasa un tiempito y nuevamente vuelven ese deseo y esa necesidad de comer, de alimentarnos. Que así sea todos los días de nuestra vida, que sintamos esa necesidad de recibir ese alimento espiritual. Amén. Yo les invito para que inclinemos nuestro rostro y que en esta noche en nosotros haya cabida esa palabra cuando el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a tomar de lo de Él y nos lo iba a hacer saber, ¿sí? Y que nos iba a enseñar todas las cosas, que Él sea en esta noche enseñándonos todas las cosas, que sea tomándolo de Jesús y revelándolo a nuestro corazón. Amado y buen Dios, en tu presencia estamos, Señor, en este lugar. Y nos disponemos, Dios de la gloria, a escuchar tu santa y poderosa palabra. Señor, te rendimos nuestro corazón y nuestra vida, nuestra mente, en humildad, Señor, y en una necesidad completa y absoluta de ti. Que de ti venga, Señor, a través del Espíritu Santo, esa revelación del Evangelio a nuestra vida y podamos hoy conocer más que solamente eres tú el Dios verdadero y que has enviado a Jesucristo al mundo. Que en nosotros, Señor, se evidencie un crecimiento en la fe, Señor. Padre amado, que la palabra podamos nosotros ponerle el sentido correcto, Señor, guiados por la administración de tu Santo Espíritu para poder entender el propósito, Señor, para el cual fue dicha, fue escrita, Señor. Que seamos hoy edificados, que seamos hoy fortalecidos, que seamos hoy redarguidos, Señor, por ti a través de la palabra, Señor. Que seamos exhortados, Señor, que seamos, Dios de la gloria, nutridos hoy con este alimento espiritual, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la vigilia pasada estuvimos viendo la parte inicial de una enseñanza que se llama Creciendo en la Fe. ¿Sí? Los que estuvimos allí fuimos bendecidos por esta palabra y allí aprendimos que a nosotros llegó el Evangelio un día, ¿cierto? Porque alguien nos lo enseñó. Dios permitió en su infinita misericordia que alguien llegara con ese mensaje para nuestra vida. Dios utilizó una persona, una circunstancia, alguna forma para que ese evangelio llegara a nuestra vida y halló cabida en nuestro corazón y fue como una semillita que encontró esa buena tierra y hoy en día esa semilla ha venido arraigándose en esa tierra y se evidencia un crecimiento. Yo le comentaba a mi esposa que antes para mí la vida cristiana se componía de cosas, de actividades, de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de cantar y ya. Pero cuando vamos a la Escritura y conocemos del Señor Jesús, entendemos que Él no vino para cambiar unos cuantos hábitos en nuestra vida, sino que Él vino para darnos una vida nueva. Y si es una vida nueva, abarca todas las cosas que atañen a nuestra vida. Una vida nueva. Por eso Jesús, cuando habló con Nicodemo allá en Juan 3:3,
él le refirió y le dijo que le era necesario que nacer de nuevo. Y Nicodemo, siendo un principal, siendo una de las personas eruditas de su época, decía: ¿cómo es posible que pase esto? ¿Puede un hombre ya siendo viejo que volver a entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y fue cuando Jesús le refirió y le dijo: ustedes hablan de lo que han visto, pero todavía no reciben su propio testimonio. ¿Por qué? Porque no había pasado eso en la vida de ¿quién? De Nicodemo. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos una vida nueva, todo el panorama debe cambiar, hermanos. Todo el panorama. Todo. No solamente nuestras costumbres, ¿cierto? No solamente nuestros hábitos de vida, porque hay personas que enseñan a vivir, ¿cierto? Hay muchos métodos para aprovechar el tiempo, hay muchos métodos que enseñan a pensar positivo, hay muchos métodos que enseñan muchas cosas que para la vida resultan provechosas, pero todo eso viene incluido en un paquete que se llama vida ¿qué? Vida nueva en Cristo Jesús. Hoy vamos con una segunda parte, y es la comparación. ¿Cómo hacemos nosotros para crecer? ¿Cómo nosotros desenmarcarnos de esas costumbres de creer que la vida cristiana es una lista de 10 cosas por cumplir y ya? Cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos encontrar que podemos comparar nuestra vida con ejemplos bíblicos, con personajes bíblicos. La enseñanza pasada se habló del cómo, ¿cierto? Como dice que la Escritura, como dice la Escritura, el que no se conforma a las sanas palabras del Señor, y comienza, ¿cierto?, a dar una descripción muy certera acerca de aquellas personas. De ahí nacen pleitos, de ahí nacen contiendas, divisiones, todo eso. Pero ¿cómo yo hago para crecer? Yo puedo hacer comparaciones. Jesús mismo dijo: yo hablo lo que he visto que cerca de quién, del Padre. Yo hablo lo que he visto cerca de qué, del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro qué, Padre. Obviamente estaba hablando de dos paternidades: el Padre de Jesús, que es Dios Padre, y el otro padre, que ¿a quién se refería? Al diablo. Entonces hay una comparación, un punto de referencia, ¿sí? Todo estudio parte de un punto de ¿qué? De referencia. Entonces, Jesús lo que habló, lo habló porque lo había visto cerca de ¿quién? Del Padre. Por eso su palabra tiene poder, ¿sí? Por eso su palabra nunca pudo, ni ha podido y ni podrá ser ¿qué? Contradicha, porque lo habló y lo vio cerca de ¿quién? Del Padre. El apóstol Pablo también puso un punto como referencia. Y en la carta a los Corintios capítulo 11 versículo 1 dijo: sean imitadores de mí, así como yo de ¿quién? De Cristo. Pablo colocó un punto de referencia para que nosotros pudiésemos crecer en la fe. Y es poner a Cristo como ese patrón, como ese estándar, como ese estereotipo, que nosotros pudiéramos llegar a ser como el apóstol Pablo, pero no en su humanidad como el apóstol Pablo, sino en relación de que él quería, ¿cierto?, ser imitador de ¿quién? De Cristo. Hoy en día, amada iglesia, se nos han puesto prototipos tanto de hombres, de mujeres, y el mundo ha utilizado toda su influencia mediática para decirle al hombre y a la mujer que deben ser como tal persona, ¿sí?
Si de pronto dejamos a nuestros niños mucho tiempo en el televisor, ellos quieren ser como ese dibujo animado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se les está fijando que patrones, se les está fijando puntos de comparación, pero nosotros, si queremos crecer en la fe, debemos ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Pero para ser imitadores debemos conocer la vida. Yo siempre trato de llevar mucho a lo práctico. ¿Cómo yo puedo ser como Cristo en mi día a día? ¿Cómo yo puedo ser como Cristo? Todos tenemos roles, ¿cierto? Somos hijos, somos esposos o son esposas, somos hermanos, somos servidores, somos trabajadores, somos empleados, somos jefes. ¿Y cómo yo puedo ser como Cristo en ese entorno? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo imitar a Cristo? En Filipenses 2:5 dice, haya pues en nosotros, atención, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a mirar cuál sentir. Haya pues en nosotros, que dentro de nosotros exista esa motivación y dentro de nosotros exista ese propósito que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí ve que compara siempre con alguien? Es un punto de referencia. ¿Qué hizo Jesús? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres. Y estando en nuestra misma condición, en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Y qué debemos sentir? ¿Cuál es el sentir que nos está enseñando el apóstol Pablo que debe haber en nosotros? Haciéndose ¿qué? Obediente. Si yo obedezco a lo que está escrito, entonces estoy en el mismo sentir que hubo también en Cristo, ¿qué? En Cristo Jesús. ¿Cristo Jesús fue obediente? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es impresionante leer la vida de Cristo y cómo todo se fue cumpliendo en Cristo. A mí me gusta mucho leer y buscar lo que pasó, que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ver que eso que pasó estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Pero también encuentro algo bien importante en Jesús, y es que cuando Él hizo y decía muchas cosas para que se cumpliese ¿qué? La Escritura. Para que se cumpliese la Escritura. Entonces nosotros, y Él no estaba en una sinagoga, Él no todo el momento, todos los años de su vida, sus 33 años de su vida, en un contexto que religioso, en un contexto cristiano, sino Él estuvo que en su trabajo, ¿cierto? En su familia, en su ministerio. Lo vemos en varias ciudades, lo vemos en el mar, lo vemos trabajando, lo vemos en muchas oportunidades, pero Él que hacía las cosas muchas veces también voluntariamente para que se cumpliese la Escritura. Entonces, hermanos, esto va cambiando nuestro panorama. Si usted se levanta, su día comienza a las 5, 6 de la mañana, 4 de la mañana, ¿para qué se levanta? Tenemos una hora de llegada a nuestro trabajo, ¿cierto? Tenemos una hora de llegada a nuestras ocupaciones. Pero ¿cuál es mi motivación por la cual yo me levanto en las mañanas, ¿cierto? Trato de hacer las cosas rápidamente, que el tiempo me alcance. ¿Para qué lo hago? ¿Tendré yo el deseo de a través de mi labor agradar a Dios, o simplemente estoy como anda todo el mundo, corriendo para qué? Detrás del qué? Del dinero. Si los hombres, bueno, y las mujeres también que están en este lugar, que trabajan, ¿cierto? Que todos trabajamos, y los jóvenes y los chicos que van a trabajar, si nosotros entendemos que debemos trabajar primeramente porque Dios no le gusta el ocio, ¿cierto? Segundo, porque Él dijo que todos debemos que
trabajar, y si lo hacemos para agradar a Dios, créame que nuestras cosas van a ir ¿qué? Fluyendo de una mejor manera. El esposo, si nosotros desempeñamos nuestro rol, ¿sí?, imitando a Cristo, las cosas van a ¿qué? A cambiar. Si yo como hijo o hija decido vivir mi vida, toda mi vida, vaya a la escuela, vaya al colegio, vaya en el transporte, esté en cualquier tipo de escenarios, pero si yo pongo mi ruta hacia honrar a padre y madre y hacer las cosas que a Dios le agradan, créame que las cosas van a ¿qué? A fluir de una manera que muy diferente si de pronto desean hacer ¿qué? Su voluntad. Si nosotros vivimos toda nuestra vida queriendo agradar a Dios, teniendo a Cristo como referencia, nuestra fe, eso es una muestra de que nuestra fe va ¿qué? Va creciendo, va creciendo. En la vigilia decíamos que los padres estamos obligados a seguir y a llevar a nuestros hijos a un control de crecimiento y desarrollo. Si el niño tiene 5 años, debe tener cierta estatura, ciertas habilidades, cierto peso, ciertas medidas. Lo mismo será en nosotros. No, es que yo llevo 5, 2, 3, 4, 20 toda la vida. Y entonces si nos ponen la medida, ¿cómo iría nuestra fe? ¿Vivimos por fe? ¿Vivimos para agradar a Dios? ¿O simplemente vivimos con la mirada puesta en las cosas del mundo, pero tenemos ciertos hábitos dominicales? No podemos ser así. Ojalá que nuestra motivación siempre sea el que hubo en Cristo Jesús, que sea todo para obedecer al Padre. Amén. Hay una galería de hombres y mujeres en Hebreos 11. Ahorita vamos a tomar detalle de todos ellos. Hebreos 11 dice: por la fe, 11:9, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma que promesa. Más adelante vamos a estudiar un poco ese listado de Hebreos 11, varios puntos de referencia que nosotros vamos a encontrar allí, tanto para hombres como para mujeres. Jesús se fijó a sí mismo como punto de referencia. Él dijo, mire lo que se daba, mire la autoridad que tenía Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Es tan sencillo, hermanos, leerlo, ¿cierto? Es tan sencillo comprenderlo. Él dijo, sean como yo, mansos y humildes de ¿qué? De corazón. Entonces debemos preguntarnos a nosotros mismos, levantar el dedo gordo del pie, ¿cierto? ¿Será que somos mansos como Jesús? ¿O todo lo contrario? Dios nos conoce, hermanos, y ante Él somos sin filtros. ¿Será que somos humildes en nuestro corazón? ¿Qué es lo contrario de la mansedumbre? La altivez, la hostilidad, el orgullo, muchas otras, ¿cierto? ¿Será que somos mansos o será que somos altivos? No creo yo que estemos en la mitad, ¿cierto? Esos puntos medios no existen. Eso de una verdad relativa, eso existe en la actualidad, pero en la Biblia o hay frío o hay caliente, o se es o se no es, o no se es, o es el Padre de Jesús o es el otro Padre. No hay puntos intermedios. Entonces debemos nosotros calificarnos a nosotros mismos, hacer una autoevaluación sobre cómo yo actúo en las diferentes situaciones. Cómo yo actúo 24/7, todas nuestras actividades puestas
en los mejores momentos, en los momentos agradables, en los momentos desagradables, en los momentos de afán, de ansiedad, en los momentos de pronto de depresión, en los momentos de pronto que nos insultan, de pronto vino un agravio a nosotros, en momentos de enojo. ¿Cómo nosotros somos? ¿O somos mansos o no lo somos? Y ahí viene una calificación. Y Jesús dijo, tan sencillo, sean que mansos, humildes. ¿Somos humildes o somos altivos? Lo contrario de humildad, ¿cuál será? Lo mismo, ¿cierto? La altivez, la hostilidad, el orgullo, la prepotencia, muchas otras cosas. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros debemos primero aceptar lo siguiente, que si hemos pasado de muerte a vida, no ha sido por nuestros propios méritos, sino que sobre nosotros, ¿qué hubo? El milagro, ¿cierto? Hubo que una nueva vida dada ¿por quién? Por Cristo. Que si estamos y hacemos parte del cuerpo de Cristo, fue Él que nos trasladó del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino que de su amado Hijo, y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Pero ha sido Cristo, ha sido Cristo. Siempre que nosotros tengamos eso en nuestra vida, recordemos que el Padre debe vernos a nosotros. Por eso es importante que usted y yo seamos uno solo. ¿Con quién? Con Cristo. Porque si ve nuestra humanidad, hasta ahí llega todo. Si ve nuestra naturaleza, hasta ahí llega todo. Pero si ve la naturaleza de Cristo en nuestras vidas, entonces estamos siendo que reconciliados y nos ve justos ante Él sin pecado. Amén. Pero que sea Cristo en nuestra vida. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús advirtió, en el mundo tendremos que aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero Él dijo que confíen, que yo he vencido que al mundo. Tendremos aflicción. No significa la ausencia de problemas. El evangelio no es un gancho para decirle a las personas que todo en la vida va a cambiar. El evangelio es decirle a las personas que todos los hombres están bajo condenación y que el único que puede salvar su vida se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Pero es necesario decir también que este mundo tiene su propia aflicción, que el mundo busca lo suyo, pero que nosotros tenemos la oportunidad de ir con todo ese trabajo, ¿cierto? Con toda esa carga e ir a Jesús y Él se encargará de hacernos descansar. Yo no sé si usted entiende esto, hermano. Todos los que estáis trabajando, no es que llevemos el trabajo, no lleguemos aquí con la maleta de la responsabilidad, no. ¿A qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que en el mundo las personas trabajan y luchan por una cosa y no hay nada que pueda satisfacer y llenar al hombre. El hombre compra y compra y compra y compra y compra y siempre le está faltando algo. Y siempre sale con otra cosa más grande, ¿cierto? Y sacan el otro modelo y nunca el hombre logra estar satisfecho. Y eso es fatigoso. El escritor de el libro de Eclesiastés, ¿quién fue? Salomón. Él escribió, y si usted lee en detalle los primeros capítulos, él dice que él se propuso en su corazón el estudiar, el adquirir mucha sabiduría. Él creyó que su propósito de vida y el propósito de esta vida era estudiar, estudiar, capacitarse, llenarse de mucha sabiduría. Pero cuando tuvo toda la sabiduría, no llenó su corazón. Entonces dijo, no es. Entonces se puso a construir riquezas.
y construyó palacios y construyó jardines y se hizo estanques y construyó cosas muy grandes y se hizo muy poderoso, muy rico, creyendo que ese era el propósito de qué, de su vida. Y el tiempo iba qué, pasando. Cuando vio todo eso, nada de eso llenó qué, su corazón. Tampoco es. Ya tenía sabiduría, ya tenía riqueza, ¿qué más le faltaba? Entonces dijo a la risa, dijo, enloquece. Y él no negó placer a sus ojos, ¿cierto? Él se puso a embriagarse, dice que no le negó ningún placer a su vida, ¿cierto? Lo podemos de pronto imaginar, no sé, en bebidas, en desmanes, en placer en fiestas, bueno, con mujeres, todo esto. Pero él también se dio cuenta y dijo, tampoco es esto. ¿Cuál será el propósito de la vida? Y así muchas cosas, y así muchas cosas, y así muchas cosas. Al finalizar el libro, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Dos cosas. ¿Quién me ayuda? Teme a Dios. Y la segunda, guarda sus mandamientos. Y hay una razón. Porque esto es el todo del hombre. Hermanos, si nosotros vivimos nuestra vida con temor a Dios, si todos los días nos levantamos, ¿cierto? Con temor de Dios, hacer las cosas con temor de Dios, ¿cierto? Guardando sus mandamientos, haciendo las cosas que Él dijo, hermanos, habremos hallado nuestro propósito y nuestro todo en esta vida. Nuestro propósito y nuestro todo en esta vida. Permítanme, les comparto un testimonio pequeño, personal. Mi abuela, que ya partió con el Señor, fui a visitarla ya en sus últimos días en una clínica en Bogotá. Y ella nos crió como una mamá, siempre estuvo con nosotros. Y ella ya en sus últimas fuerzas me dijo, qué alegría verlo, mi flaco. Me preguntó por los niños, me preguntó por mi esposa. Y ella, en medio de su dolor, en medio de su grave enfermedad, ella sabía que ya le faltaban que pocos días para partir. Pero hubo 4 palabras que a mí me marcaron y ese día mi forma de ver la vida cambió. Y fueron, yo ya qué más espero. Me dijo, mi hijo, yo ya estoy lista. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden decir algo así hoy? Yo la miraba y yo no estaba listo, pero ella sí. Yo, lleno de vida, ¿cierto? Lleno de salud, lleno de vigor. Ella forrada en sus huesitos y tener la seguridad, la paz, la confianza de decir, yo ya estoy ¿qué? Lista. Yo entendí ese versículo. Le dije, esta señora encontró el todo de ¿qué? Del hombre. Y llegó una de mis tías a cortarle el cabello y decía, no me corten el cabello. Yo ya estoy que me encuentro con mi Señor y que me va a encontrar con el cabello todo cortico. Déjemelo así. Déjemelo así. La tenía clara. Ella sabía y siempre me decía, yo le guardo una silla a mi lado allá en el cielo. Usted ya sabe. Le dije, ahorita, y si yo me voy primero, digo, pues me guarda la silla usted. Pero la tenía que clara en esta vida. No estudió sino hasta segundo de primaria. No estudió. Quedó viuda con 4 hijos de 8, 3 niñas, de ahí para adelante, incluida mi mamá. Su esposo, que lo era todo en la casa, falleció en un trágico accidente en la vía hacia Girardot. Tuvieron que irse para Bogotá, dejar a las niñas encerradas en San Francisco, ir a Bogotá a trabajar cerca de una embajada en la 82, los que conocen Bogotá. Dejar a las niñas encerradas 3, 4 días, llegar con una bolsa con comida, con aguapanela y todo eso. El día de su funeral, Dios nos dio la oportunidad de presidir ese funeral y yo hice parar a mi tío y a mi mamá y a mis 2 tías
al frente y lo llamé como ella le llamaba. Y les dije, esta mujer les dio lo mejor en su vida. Y miré a mi mamá y le dije, mamá, aunque lo mejor en su momento fue una cadena en una puerta, pero créame que fue lo mejor, porque eso les libró de ser abusadas, de ser robadas, de ser raptadas. No tuvieron las muñecas más nuevas, los juguetes más deseados, pero lo mejor fue pedir juguetes regalados y llevarle muñecas mochas, sin cabello y todo eso para que pudieran, pero les dio siempre lo mejor. Y yo les decía, vamos es a celebrar la vida. No quiero aquí que nadie llore. Vamos es a celebrar una vida completa dedicada al propósito de Dios. Porque ella, la Biblia de ella, yo la tengo en mi casa, en mi biblioteca, está llena de fechas, llena de colorcitos, llena de flechas, llena de títulos, llena de palabras de fe, hijos, esposo, Andrés, porque se la pasaba ¿qué? Adquiriendo el mejor conocimiento que un ser humano puede adquirir, que es conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. Esto es sabiduría. Aquí está cómo hallar el todo del hombre en nuestra vida. Amén. Aquí está. Teme a Dios, guardemos sus mandamientos y hallaremos el todo de ¿qué? De nuestra vida. Dejemos nosotros a un lado de poner prioridades antes que el agradar a Dios. No pongamos otra prioridad. Así vayamos al trabajo, que cuando vayamos al trabajo nos propongamos agradar ¿a quién? A Dios. Propóngase agradar a Dios. Así usted tenga unos compañeros de pronto difíciles, así de pronto sus jefes no sean de pronto los mejores, así de pronto no sea la mejor jornada, así de pronto no sean las mejores condiciones, tocó bajo la lluvia, bajo el sol, tocó lejos, tocó muy de madrugada, muy de noche, pero allá en esa oficina, en ese negocio, en esa empresa, en ese puesto, en ese carro en donde esté trabajando, procure agradar ¿a quién? A Dios. No sirvamos al ojo, sino sirvamos haciendo las cosas como para quién, para Dios. Eso es tener temor a Dios. Ser conscientes de que no está el jefe, ¿cierto? Pero que ahí está mi jefe. Sabiendo que Él es mi jefe, pero sabiendo que yo sirvo a un jefe de jefes, al superior, y que Él es el que está ¿qué? Al tanto de mis cosas. Eso es tener ¿qué? Temor de Dios y guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. Y el domingo vamos a la iglesia a aprender más de quién, más de Dios. Pero sí vamos entendiendo, ¿cierto? O sea que vivimos una vida para Dios en nuestra vida normal, cotidiana, y aquí venimos a nutrirnos, a fortalecernos, a compartir los unos con los otros. Toda esa carga produce cansancio, pero también Jesús dijo, si están cansados, si están trabajados, si ya no pueden más con esa situación, si es muy dura, mire, no sabemos la necesidad con la que está la persona que tenemos a nuestro lado. No sabemos con qué necesidad venga esa persona. No sabemos si está débil, si está fuerte, si la están pasando bien en casa, si no la están pasando bien, si hay o no hay comida, si no hay conflictos, si hay conflictos. No sabemos qué está pensando en volver atrás. No sabemos si ese hogar está pasando momentos difíciles. No sabemos cuál es el pensamiento de esos jóvenes. No lo sabemos. Pero créame, iglesia, que Jesús dijo, y yo le creo, vengan a mí todos aquellos que estén trabajados por esta vida, por la aflicción de este mundo, aquellos que estén cargados, y Él los hará ¿qué? Descansar. Y ahí dice, mi yugo es ¿qué? Fácil. Únase a mí, dice Cristo, mi carga es muy ligera, ¿cierto? Ven a mí y te haré descansar. Continuamos. También están las instituciones como puntos de referencia, lo que Dios instituyó.
Entonces, por ejemplo, Dios instituyó el matrimonio. ¿Sí? Dios instituyó el matrimonio. Y los matrimonios deben ser como ese punto de referencia. Es el cómo de Dios. En ese orden, en Efesios 5:25 se puede leer: maridos, amad a vuestras mujeres, y viene una referencia: así como Cristo amó ¿qué? A la iglesia. No, es que ella ya sabe que yo la amo. Ese amor debe ser como Cristo amó ¿qué? A la iglesia. Hay una referencia, ¿cierto? Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Dios instituyó el matrimonio, Jesús amó a la iglesia, y Pablo enseñó acerca del matrimonio tomando como referencia, es que aquí Jesús mismo lo hizo, tomando como referencia el amor de Cristo por la iglesia. Cuando Jesús fue consultado acerca del matrimonio, él citó la referencia. Él dijo al principio que no fue así, ¿cierto? Sino que dijo, se unirá que, y citó cuando Dios creó el que, el matrimonio, listo, y dejará a su padre, a su madre, listo, y ahí dice la referencia. Entonces, si nosotros queremos vivir y agradar a Dios, debemos tener lo que Dios instituyó siempre como que, como referencia. ¿Alguien puede dar algún otro ejemplo de lo que estamos hablando? ¿Qué podemos hacer, tomar como referencia que nosotros podamos imitar hoy para crecer en la fe? ¿Qué podemos nosotros? Les doy una pista. Por allá en Mateo 5, 6 y 7 hay muchísimas referencias. A ver si nos acordamos. Que nosotros somos la que, la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, si pierde su sabor, ¿qué pasa? Ya no sirve más para qué, para nada, sino ser que desechada. ¿Y será que sal significa que sabor? Significa que esencia. ¿Y qué será perder el sabor, perder la esencia? Que nosotros dejamos de vivir para quién, para Dios. Que nosotros decimos, pues la Biblia dice esto, pero yo me voy por acá mejor. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será que? Salada. No sirve más para nada. Hay otra parte donde dice, si alguno te hiere en la mejilla, ¿eso será literal o será espiritual o será? No nos gusta mucho, ¿cierto? Ahí nadie dijo amén. Dice que si también lo vienen a robar a uno una cosa, ¿cierto? Que le demos que todo. Dice que cuando vayamos a ofrendar, ¿cómo lo hagamos? ¿En qué? En secreto. Dice también cómo orar. No orar en las esquinas para ser visto de qué, de los hombres. Dice también cómo ayunar. Entonces hay muchos puntos de referencia que nosotros podemos mirar para crecer en la que, en la fe. Cuando nosotros hagamos así, vamos por buen camino, ¿cierto? Y nuestra talla y nuestra estatura espiritual en fe va en aumento. Por eso Pablo decía que daba gracias a Dios por cuanto vuestra fe va que creciendo, porque se encontraba en una iglesia en donde se evidenciaba el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios. En el matrimonio hay un orden, Cristo es la cabeza, habló acerca de sujeción, habló también acerca de santificación, habló acerca de un propósito, habló acerca de pureza, habló también acerca de sin mancha. Todo eso tiene un significado bien amplio. También nosotros vemos como referencia algunas actividades.
las actividades tienen algo importante. Dios dijo a través del apóstol Pablo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. ¿Lo hacemos? ¿Nos sometemos fácilmente? A veces la antigüedad, ¿cierto?, trata de ¿qué? De solapar esa obediencia. Ay, no. Es a las 7, pero pues ya se sabe que siempre empieza ¿qué? Entonces, muchas veces, y es que son detalles mínimos, hermanos. Yo sé que todos tenemos algo para ¿qué? Para crecer en esta noche. De eso se trata la vida. La vida de un niño no es para quedarse bebé, ¿cierto? Sino para ir ¿qué? Creciendo, 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 creciendo. Lo mismo es en nosotros. Por eso cuando yo estudiaba esta palabra, mi vida cambió ¿de qué? De parecer, porque ahora en vez de tener 5 cosas para hacer, domingo, ¿cierto? Y servir y todo esto, ahora encontraba una lista interminable de aspectos en mi vida que todavía faltaba ¿qué? Cumplir. ¿Sí? Entonces dice: sométanse unos a otros en el temor ¿de quién? De Dios. Sométase. No hay otra. Siempre tendremos autoridades. Muchas veces nosotros somos la autoridad, pero resulta que sobre otros hay ¿qué? Sobre esos que nos gobiernan en autoridad hay otra autoridad superior. Y a todos entonces nos atañe. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero no habla de una sujeción autoritaria, dominante, machista, sino habla más bien de una sujeción que sostiene, que se sujeta fuertemente porque ella está segura, tomada de ¿qué? De esa mano. A eso se refiere el texto original. No es de pronto malinterpretar y decir: no, pero entonces, ¿y los casados dónde aparecen? No, ellas se sujetan, pero porque pueden estar confiadas de que la cabeza de ella tiene una autoridad superior que se llama como Cristo. El marido es cabeza de la mujer, así como, vuelve otra vez el punto de comparación, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Entendemos la sujeción? Nosotros estamos sujetos a Cristo. Si nos soltamos de Cristo, ¿qué pasa? Perecemos. ¿Listo? Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Cristo es la cabeza, ¿cierto? Y viene también un así como, así que como la iglesia. ¿Listo? Entonces tenemos esas actividades como punto de referencia. Hay otras actividades también que nosotros debemos hacer. Acciones. Dice: maridos, llegaron los esposos. Amad ¿a qué? A vuestras mujeres. ¿Cuántos verbos vemos allí? Dice: maridos, amad, un verbo, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo ¿qué? Por ella. Son verbos que nosotros debemos ejecutar. Un verbo es una acción y es en presente. No es en pasado, no es en futuro, es en ¿qué? En presente. Entonces nosotros, si queremos tener un crecimiento en la fe, si queremos que esa semilla del evangelio poderosa que un día llegó a nuestro corazón y está arraigada y que ya no hay duda en nuestra vida, si queremos crecer y agradar a Dios en nuestro hogar, debemos amar a vuestras mujeres, a nuestras mujeres, a nuestra mujer, así como Cristo que amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Los casados aquí levantemos la mano, por favor. No nos vayan a dar codo, por favor. ¿Nos falta?
Mucho, ¿cierto? Para llegar a amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿será que tenemos tarea los próximos 20, 30, 40 años que nos restan? Mucha tarea tenemos para poder amar a estas mujeres, ¿cierto? Y también se entregó a sí mismo que por ella. Hermanos, tenemos una labor importante, mire, sobre nuestros hogares hay unas cámaras de alta definición que nos vigilan a todo momento. Cuando usted sale de su conjunto, de su barrio, de su lugar de trabajo, con su esposa, con su esposo, ahí están ¿qué? Mirándolo. Y qué bonito sería que lo que vieran en nosotros les inspirara ¿qué? A querer tener un hogar feliz. Nosotros como padres estamos en la tarea de inspirar a nuestros hijos a que quieran hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. No a que lleguen a una edad donde digan, uy, no, casarme, no, gracias. ¿Por qué lo dirán? Por algo lo dirán. Uy, no, tener hijos, no, qué pereza. Yo mejor me quedo, me compro un perro, ¿cierto? Una buena casa, ahorro, apartamento, bueno, y comienza lo material a hacer lo suyo. Pero hijos, no. Mire, si tuvieran la oportunidad de tener medio hijo, lo tendrían, para quitarse mitad de responsabilidad de lo que es un hijo. Ya en Colombia, eso se escuchaba por allá en Europa, ¿cierto? Que le pagaban a los latinos para que fueran por favor allá y tuvieran hijos allá, porque la población se está envejeciendo y se están quedando sin niños y sin jóvenes, y en la tendencia, ¿cierto? La probabilidad de vida, la expectativa de vida, pues todo tiende a desaparecer. Y Colombia ya entró en esa lista, donde ya en 3 años va menos de la mitad. El 2020 eran 700,000, estamos hablando en el 2024, el año anterior, menos de 500,000. Calcule hacia dónde vamos. Pero nosotros en nuestros hogares estamos llamados a demostrar amor a nuestra esposa como Cristo que amó a la iglesia. ¿Será que nosotros seríamos los mismos sin Cristo? No. Nosotros, la iglesia, tenemos la seguridad de que Cristo murió por nosotros, de que Él se entregó por nosotros, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de demostrar a nuestros hijos ese amor y esa entrega para que ellos el día de mañana también anhelen que tener la voluntad de amar a su futura esposa o estar sujeta a su futuro esposo como Cristo y la iglesia. Tiene un propósito. Aquí dice para santificarla. Todo lo que nosotros hagamos tiene un para qué. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y viene otro propósito, el para qué. ¿Sí? ¿Para qué? Dice a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y dice a los maridos, así, háganlo así. Así también los maridos deben que amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No es el amor que hoy en día nos enseñan a través de novelas románticas, ¿cierto? A través de algunos estudios. No es el amor de cosas, de materialismo. Es un amor de ¿qué? De entrega. ¿Dónde está ese famoso, las características de ese amor? ¿Dónde es que lo encontramos? ¿En dónde no encontré? Corintios capítulo 13. Dice que el amor es ¿qué? Paciente, ¿cierto? Ahí está en la lista. Es paciente. ¿Qué más es el amor? Servicial,
no tiene ¿qué? Envidia, no hace alarde, no es arrogante, no hace nada indebido, no busca su propio interés, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se alegra más bien ¿con qué? Con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de qué, de ser, no pasará jamás. Ese es el amor con que somos amados en esta noche por Cristo. Un amor que nunca deja de qué, de ser. Si el amor de Dios dejara de ser, créame que nosotros no tendríamos ninguna esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Amén, bienaventurada. Las profecías, ¿qué pasa? Se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia que se acabará. Pero el amor que permanece, ¿cierto? Permanece. Mire que allí nosotros podemos, como estamos creciendo en la fe, entonces nos estamos evaluando. Yo sé que todos hemos leído ese pasaje bíblico, 1 Corintios 13:4. Yo sé que todos lo hemos leído, ¿cierto? Pero es la hora de evaluarnos, de mirar nuestro crecimiento. ¿Será que yo amo y sufro por amor? O sea, no es sufrir por despecho ni nada de eso, no. Sino que dice que el amor es ¿qué? Es sufrido, es trabajado, ¿cierto? El amor dice que es benigno, no maligno, sino que es bueno. ¿Será que nuestro amor tiene o no tiene envidia? Eso solamente lo sabe Dios y nosotros. El amor tampoco se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. Si estamos comparando el amor de pronto entre esposos, si estamos comparando el amor entre hermanos, porque en 1 de Juan se dice que el que no ama a su hermano no ha conocido ¿a quién? A Dios. ¿Será que yo amo a la persona que tengo a mi lado? ¿Será que yo amo a esa persona? ¿O será que de pronto, no? ¿Qué es el amor? Dice Juan, porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la ¿qué? La vida eterna. El amor siempre piensa en el bienestar del otro. No puso primero a Cristo, sino puso primero al perdido. El amor nos lleva a poner a la otra persona en primer ¿qué? En primer lugar, antes que a mí mismo. ¿Listo? Entonces yo debo mirar qué clase de amor si califica con todo esto. Es un checklist. Cuando ya tengamos la certeza de que no tenemos jactancia, de que no tenemos envidia, de que no hay nada indebido, de que no estoy buscando lo mío, de que no se irrita, de que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, créame que ahí podemos decir, mi fe va ¿qué? Creciendo. Por eso tenemos tarea todos los días. Por eso es una vida nueva. Nos gustan las promesas, sí, pero dentro de esa vida nueva tenemos que trabajar también en crecer en esto. En crecer en esto. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ya tenemos eso cumplido. Es un punto de referencia para evaluar el crecimiento de nuestra fe. En Hebreos vamos a ver la fe. Dios mío, a ver a cuál ya nosotros podemos chequear como desbloqueado ese reto. En Hebreos 11 se habla acerca de los héroes de la fe, ¿sí? En el versículo 4, la fe de la ofrenda aceptable de Abel.
Después se habla de Enoc, que Enoc caminó con Dios. Después se habla de Noé como uno que creyó lo que Dios le dijo. Después se habla de nada más y de nada menos de Abraham, que tuvo paciencia, ¿cierto? Creyó, aquí dice la aventura y la paciencia de la fe. Después se habla de la fe de Sara, creer en lo increíble, en lo imposible. Después se habla de la fe de aquellos forasteros y apátridas que sabían que no tenían una ciudadanía acá, sino que sabían que tenían otra patria, hablando de la patria celestial, y no vivían para este mundo. Después se habla del sacrificio supremo de Abraham e Isaac. Después se habla de la fe que vence a la muerte y cita a Isaac, Jacob y José. Después se habla de la fe de Moisés. Después se habla de la fe de Rahab, la fe que desafía los hechos. Y después en el versículo 32 al 34 se habla de los que desafiaron lo imposible. Aquellas personas creyeron y crecieron mucho en la fe. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué se puede decir de nosotros en cuanto a esa fe? Hay mucho por crecer, hermanos. La vida, la Biblia, decía un pastor amigo, es un complemento multivitamínico de la A la Z, en la cual podemos enriquecer y fortalecer cada aspecto de nuestra vida. La Biblia es el único libro que narra su historia y la mía. Tal cual han pasado todos estos años, nos vemos en un espejo. La Biblia es la única que contiene ese testimonio y esa guía. También creer en la palabra de Dios. Con esto vamos ya finalizando. Fe en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Noé fue advertido por Dios. Mire, Noé no tenía un libro como estos. Simplemente escuchó a Dios y lo hizo. Punto. A nosotros nos enseñaron que la fe es hacer lo que se ordena, siguiendo las instrucciones, sin refutar nada, en el tiempo en que se me ordena. Eso es una definición muy estricta de la obediencia, pero es eso, es hacer lo que me mandan, ¿cierto? Siguiendo las instrucciones. ¿Se acuerdan las peleas que hubo del pueblo de Israel cuando conquistó? Le dijeron, vayan, maten, pero hubo unos, maten a todos. Hubo uno que tuvo misericordia de mujeres y niños, creo que fue, y desobedeció. Hubo otro que le dijeron, Acán, no cojan nada de eso, pero él vio un manto babilónico, ¿cierto? Y le gustó tanto, y una cantidad de piezas, él dijo, lo voy a ¿qué? A esconder. Y lo llevó y lo sepultó allá en su carpa, en su campamento, ¿cierto? Lo pisó bien con la tierra. ¿Y qué pasó después con el pueblo? Vinieron consecuencias. Entonces, la obediencia es seguir instrucciones. Haga esto, vaya aquí, primero acá. Es seguir el paso a paso. ¿Listo? En el tiempo que sí me indican. No de mala manera, sin renegar, sin de pronto hacerlo de mala manera, sino de buena voluntad en el tiempo en que se me ordena. Entonces Noé fue advertido por Dios. Abraham fue llamado y Abraham escuchó. Abraham habitó en la tierra prometida. Dios le prometió algo, le dio su palabra y Abraham creyó. ¿Sí? Con Isaac y Jacob, coherederos de la misma que promesa. Esa palabra de Dios fue también la que rigió las vidas de estos hombres. Sara recibió fuerza porque creyó que era fiel quien había prometido. Vino una promesa y ella creyó. En Hebreos 11:13 habla de promesas. En Hebreos 11:18 dice, habiéndosele dicho, siempre resaltando lo que Dios ha dicho.
Entonces, hermanos, si nosotros queremos crecer en la fe, debemos ir a la Biblia, ¿cierto? Y si Jesús dijo que hiciéramos, debemos simplemente ¿qué? Hacerlo. Y eso demostrará que hemos crecido ¿qué? En la fe. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, porque a través de tu palabra, Señor, encontramos nosotros instrucciones, encontramos nosotros modelos, encontramos nosotros un punto de referencia, Señor, para poder seguir los pasos de Jesús. Gracias, Señor, porque los hombres que escribieron fueron inspirados por tu Santo Espíritu para darnos a conocer tu voluntad, para darnos a conocer tus propósitos. Gracias, Señor, porque Cristo utilizó enseñanzas claras. Cristo enseñó propósitos claros de los cuales nosotros podemos hoy tomar para nuestra vida y aplicarlos y poder crecer en la fe, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender, Padre, la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo ganó para nosotros, Señor, y que en cada aspecto de la vida, Padre, te pongamos a ti en primer lugar. Que vivamos y hagamos las cosas para agradarte. Que tomemos el modelo bíblico, Señor, y sea el rector de nuestra vida, de nuestros pasos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra motivación en nuestro corazón, de nuestras intenciones, Señor. Que podamos darte, Señor, el lugar en toda nuestra vida, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, porque buscamos agradarte, Señor, cada día más. Ayúdanos, Señor, a que esta fe no se estanque, Señor, sino que vaya creciendo, Señor. Que nuestro corazón siga siendo esa buena semilla que aceptó, que recibió el Evangelio, Señor, pero que también haya cabida, Señor, esa semilla para arraigarse, Señor, y brotar, Padre, en todos los aspectos de nuestra vida, Señor, a fin de que esos frutos digan, Señor, y hablen de la calidad, Señor, de esa semilla, Padre. Que Cristo, Señor, sea formado en nosotros, que Cristo Jesús sea formado en nosotros, que Cristo Jesús y nosotros seamos uno solo, Señor, que podamos entenderlo, Señor, y podamos darle lugar, Señor, en toda nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén.